Bien, continuamos con la Ley 39. Vamos ahora con otros dos artículos, los que serían referidos a la capacidad de obrar, que es lo que veremos en el artículo tercero, y luego el referido al concepto de interesado. Vale, primero, respecto a la capacidad de obrar, que lo que significa es que tengas la posibilidad de realizar actuaciones que produzcan efectos jurídicos, nos lo restringen a tres supuestos, los que van a tener capacidad de obrar frente a las administraciones. La primera referencia, que es quizá la más amplia, nos habla de personas físicas o jurídicas, o sea, personas normales, seres humanos, por así decirlo, y personas jurídicas, que sería referido, pues, a empresas o a sociedades y tal. Vale, personas físicas o jurídicas, el requisito que se establece para que tengan capacidad de obrar frente a las administraciones es que tengan capacidad de obrar según las normas civiles. Bueno, entonces aquí no nos dice nada la ley de procedimiento, sino que nos remiten a las normas civiles. Entonces, personas tanto físicas como jurídicas que tengan esa capacidad con respecto a las normas civiles van a tener capacidad también para actuar frente a las administraciones. Luego, la letra B nos hace referencia a los menores de edad, y aquí vamos a ver que existen ciertos matices, porque nos dice que los menores van a tener capacidad de obrar frente a las administraciones, pero solamente para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses que el ordenamiento jurídico les permita realizar sin la asistencia de los padres o tutores. ¿Vale? Entonces no es una capacidad absoluta, sino que es una capacidad limitada solamente a aquellos supuestos en los que el propio ordenamiento jurídico te permite actuar sin asistencia de los padres o de los tutores. Y luego aparte nos establecen otra limitación, que es que se exceptúa lo relativo a los menores incapacitados. Vale, esto lógico, ¿no? Porque si estás incapacitado, por mucho que el ordenamiento de forma genérica te permita realizar algunas actuaciones, si tú de forma específica estás incapacitado, pues lógicamente no podrás realizar esas actuaciones. Vale, entonces los menores así, con esos pequeños matices. Y luego letra C, este también introduce algún matiz interesante, porque aquí nos hablan de grupos de afectados, como podría ser, por ejemplo, pues, la plataforma de afectados por la hipoteca, esta que en su momento se hablaba mucho. Luego nos hablan de entidades sin personalidad jurídica. Vale, entidades sin personalidad jurídica, pues, por ejemplo, una comunidad de propietarios, una sociedad civil, son entidades sin personalidad jurídica. Y luego patrimonios independientes autónomos. Vale, esos patrimonios independientes autónomos es quizá la figura más desconocida. Esto, quizá el mejor ejemplo serían los fideicomisos, no sé si os suena, que es un tipo de instrumento jurídico que se utiliza para transmitir herencias a esta gente que tiene mucho dinero. Crean un fideicomiso, que es como un patrimonio independiente, entonces separan, digamos, lo que sería el patrimonio del dueño del mismo, el patrimonio se convierte en una persona, digamos, independiente, y es una forma básicamente de pagar menos impuestos y de tener ciertas garantías a nivel jurídico. Vale, el tema de los fideicomisos, igual os suena de ver en las películas o en las series, pues sería el mejor ejemplo de lo que es un patrimonio independiente. Ahora, ¿qué pasa? Que estas figuras, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad y patrimonios independientes autónomos, no siempre van a tener capacidad de obrar ante las administraciones, sino que van a tener esa capacidad cuando la ley lo establezca expresamente. ¿Vale? Entonces, no siempre, sino que solamente en aquellos supuestos en los que la ley lo establezca expresamente. Vale, entonces eso, respecto a la capacidad de obrar, estos tres supuestos. Personas físicas o jurídicas, así de forma genérica, luego los menores de edad, pero con esas limitaciones, y luego también estos tres tipos de entidades, pero también con la limitación de que solamente tendrán esa capacidad de obrar cuando la propia ley lo establezca expresamente. Vale, y eso referido a la capacidad de obrar. Y luego, respecto al concepto de interesado, vale, que esto ya es una cuestión más directa, más relacionada con el procedimiento como tal, vale, son interesados en un procedimiento. Primero, los que tengan la iniciativa para ese procedimiento. Nos dice, son interesados siempre quienes los promuevan, ya sea porque son titulares de derechos o de intereses legítimos, y pueden ser tanto individuales como colectivos. Entonces, si tú promueves el procedimiento, ya sea porque tienes un derecho o ya sea porque tienes un interés, siempre vas a tener esa condición de interesado. Y luego letras B y C nos hacen referencia a personas que tienen derechos o que tienen intereses, pero que no promueven el procedimiento. Vale, con respecto a las personas que tienen derechos que se puedan ver afectados por ese procedimiento, siempre van a tener la condición de interesado. ¿Vale? Porque nos dice que siempre van a ser interesados aquellas personas que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que se puedan ver afectados por el mismo. Aunque no hagas nada, o sea, aunque tú no hagas nada, aunque no te persones, aunque no participes en principio, por el simple y mero hecho de tener un derecho que se pudiera ver afectado, ya vas a tener esa condición de interesado. Eso respecto a los derechos. Y luego la letra C nos habla de personas que tienen intereses, que no derechos, y entonces las personas que tengan intereses, ya sean individuales o colectivos, podrán ser interesados, pero
el requisito que establece es que se tienen que personar en ese procedimiento antes de que recaiga la resolución definitiva. Entonces, si tienes un derecho, aunque no te persones, aunque no hagas nada, simplemente por tener el derecho ya eres un interesado. Ahora, sin embargo, si lo que tienes son intereses legítimos, ahí no basta con tener el interés para que se te considere interesado, aunque a nivel de las palabras pueda parecer absurdo, pero es así, aunque tengas intereses, simplemente con eso no basta para que se te considere interesado, porque se establece ese requerimiento de que te persones en el procedimiento, o sea, de que manifiestes tu voluntad de convertirte en interesado, te personas, manifiestes tu voluntad de que quieres participar en ese procedimiento, y lo tienes que hacer, evidentemente, antes de que caiga la resolución definitiva. Vale, entonces eso, recapitulando, si promueves el procedimiento, ya sea porque tienes derechos o intereses, vas a ser siempre interesado. Luego, si tienes derechos, aunque no hagas nada, también eres interesado. Y si lo que tienes son intereses, no basta con tener los intereses, sino que nos van a exigir además que nos personemos. ¿Vale? Y eso es lo que sería el concepto de interesado. Y luego, puntos 2 y 3 nos hablan de pequeños matices, bueno, de cuestiones más específicas. El punto número 2 nos dice que organizaciones y asociaciones que representan intereses económicos y sociales van a ser titulares de intereses legítimos colectivos siempre que las leyes se los reconozcan. Vale, entonces, claro, si eres una asociación o una organización que representas intereses ya sean económicos o sociales, serás titular de intereses colectivos, ¿no? Lógicamente eres una asociación, representas a muchos, pues serás titular de intereses colectivos y de la forma que establezca la ley que los reconozca. Bueno, entonces esto, básicamente la ley 39 nos habla de la posibilidad, pero para lo que es el régimen jurídico concreto nos remiten a las diferentes leyes que reconozcan esos intereses colectivos legítimos. Y luego el punto número 3 nos hace referencia a la posibilidad de que se herede la condición de interesado. Y nos dice que si esa condición de interesado deriva de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente, que sería el heredero, va a suceder al interesado que teníamos en un primer momento en cualquier parte del procedimiento. O sea, independientemente del momento en el que fallezca el titular originario del derecho, sus herederos le sucederán en la fase que sea del procedimiento, siempre que esa condición de interesado derive de una relación jurídica que sea transmisible. Vale, pues por ejemplo, si eres interesado porque tienes una finca que se ve afectada por una situación, tú falleces, pues los herederos tuyos, que son las personas que se van a quedar con esa finca, también tendrán esa condición de interesada en ese procedimiento en el que tú participabas por tener esa finca. Vale, entonces, si es algo que se puede heredar, pues también se hereda la condición de interesado. Vale, y nada, así respecto a lo que sería la capacidad de obrar y la condición de interesado. Vale, así que nada, seguimos y hasta la próxima.